Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Señoras y señores, hoy tenemos que hablar muy seriamente. Y es que esta conversación yo creo que llevábamos bastante tiempo posponiéndola. Bueno, yo llevaba bastante tiempo posponiéndola, pero al final ha llegado el momento porque hoy se han juntado no una ni dos, sino tres tremendas mentiras de los medios occidentales. Bueno, pues es que resulta que lo que está sucediendo en Ucrania ahora ha coincidido con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, entonces tenían que mostrar necesariamente pues como que algo sí efectivamente estaban haciendo, como que la contraofensiva no estaba resultando tan fracaso como en realidad resulta, así que pues se han inventado cosas a punta pala. Pero en base a eso, pues han surgido una serie de acontecimientos que me han pasado a mí muy particularmente en la red social de Twitter, donde, por cierto, si todavía no me seguís, pues digamos que no me vendría nada mal un poquito de apoyo, liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y es que, bueno, pues es precisamente en Twitter, ¿no?, donde sí se puede responder a mis publicaciones y donde la gente, digamos, más caña me intenta dar. Así que todos los que queráis apoyar, bienvenidos a Twitter, porque además allí subo un contenido que se diferencia bastante del contenido que suele aparecer en YouTube. Pero, pues a raíz de lo sucedido, sí quería traeros una reflexión por un lado y por otro lado, sencillamente la imagen de lo que son los medios occidentales y los propagandistas occidentales muchas veces, y la tremenda diferencia que sí, efectivamente hay entre Rusia y Occidente. O sea, siempre me dicen eso de que constantemente estás defendiendo a Rusia porque eres prorrusa y todo lo que haga Rusia está bien. Pero veréis, por un lado, entre lo que hace Rusia como país y lo que hace Occidente como conjunto de países, pero vamos, si lo coges por separado, en realidad ya sabemos que no se diferencian en nada, hay una diferencia absolutamente abismal, y por otro lado, hay una diferencia también muy grande entre lo que hacen los propagandistas occidentales y lo que hacemos los periodistas independientes. Y sí, no periodistas prorrusos, periodistas independientes. Pero vamos por partes. Vamos a desmentir primero las dos últimas cosas que han salido, y yo además sobre una de ellas he visto un montón de preguntas que se me dirigían particularmente desde América Latina, así que las comentamos y después pasamos a lo mollar, ¿no?, que es lo que me ocurrió en Twitter, que también tiene que ver con otra mentira propagandística occidental. En primer lugar, pues recientemente han salido en los medios occidentales dos noticias en particular. La primera tiene que ver con el hecho de que Ucrania, supuestamente, esa es la más reciente, atacó con drones el cuartel general de Rusia en Rostov. Algunos propagandistas occidentales, a los que de hecho citaré más adelante, si es que resulta que se las llevan todas, los pobrecitos míos, ya han dicho incluso que hay generales rusos heridos, fallecidos y de todo. Así que pues he decidido que es absolutamente primordial traer esta noticia antes que nada. A ver, lo que ha ocurrido es, pues en realidad efectivamente ha habido dos drones que han llegado a la ciudad de Rostov, efectivamente fueron derribados, efectivamente cayeron, efectivamente hubo una explosión, efectivamente se produjo cerca del cuartel general, pero te estoy hablando cerca de a unos cientos de metros, no te estoy hablando cerca de que aquí está el cuartel general y al lado el edificio alcanzado, para nada. Pero es que además en los medios occidentales se han saltado el paso ya ni siquiera de cerca, no, es que han dicho que lo que fue alcanzado fue el cuartel general de la Federación de Rusia en Rostov. Y repito, algunos añadieron que hubo generales heridos, generales liquidados. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, y simplemente quería que lo supierais porque al final, pues de un vídeo que efectivamente sí se produce una explosión, ¿no?, se sacan unas conclusiones que no tienen nada de ciertas y que, bueno, en realidad tampoco tienen en cuenta la idiosincrasia del vídeo en sí, puesto que los propagandistas otanistas lo están comentando como si fuera eso el último ataque ruso contra un almacén de armas en Khmelnytsky. O sea, al final la explosión que se produce sí es la explosión propia de cuando cae un dron,
pero no tiene absolutamente nada más y de hecho no ha habido víctimas. Bueno, ha habido un herido que era una persona absolutamente civil, pero no ha habido víctimas mortales, ni muchísimo menos, ni tampoco se ha alcanzado ni siquiera con los restos del misil derribado ese cuartel general de Rusia en Rostov. Eso por un lado. Por otro, también se está comentando un montón la noticia de esos mercenarios cubanos, voluntarios cubanos, como queráis llamarlos. Rusia está reclutando en Cuba, como que últimamente los medios occidentales están dándole muchísimo bombo. Vamos a ver, vamos a centrarnos. En primer lugar, hay a patadas mercenarios luchando en Ucrania. Es decir, en el caso de que esto sucediera con la Federación de Rusia, tampoco sería ninguna sorpresa para nadie. O sea, sí, efectivamente hay personas que saltándose la legalidad, incluso muchas veces del país en el que residen, deciden formar parte de un conflicto u otro, por razones monetarias, ideológicas, ahí no me voy a meter. O sea, ahora mismo no voy a entrar a valorar de qué lado están los mejores y de qué lado están los peores. Pero es que además lo que la gente no sabe, bueno, básicamente porque generalmente, ¿no?, cuando habla no ha pisado el terreno en su puñetera vida, pues es que en Rusia no está regulado el tema de los mercenarios y, bueno, tampoco el de los voluntarios en general. Hablemos de extranjeros que quieran participar de alguna manera o ayudar, ¿no?, dentro de la operación militar especial. Y cuando digo que no está regulado, no es que se pueda hacer de aquella manera, no, es que generalmente todos los que llegan, o sea, me refiero a que el Ministerio de Defensa de Rusia activamente no suele aceptar personas de nacionalidad extranjera en grandes cantidades, reclutarlas muchísimo menos. O sea, digamos que desde el Ministerio de Defensa de Rusia esto se ve como un problema más que una solución, o más que un problema menos, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, si bien efectivamente hay personas de nacionalidad extranjera luchando en Donbass, la gran mayoría de los cuales de hecho ya estaban allí, un ejemplo de ese tipo de voluntarios es mi amigo, que en paz descanse, Alexis Castillo. El ejemplo de Alex es, yo diría, el mejor ejemplo de cómo suelen suceder las cosas, de cómo suele terminar llegando la gente desde sus respectivos países al territorio de Donbass. Si queréis, me lo podéis decir en comentarios si hago un informe especial hablando de esto, pero en resumidas cuentas se trata de voluntarios que necesariamente llegan bajo su iniciativa o en todo caso, lo cual también podía haberse producido en Cuba, de grupos que sí organizan a soldados o a voluntarios, ya sea de forma voluntaria, absolutamente, limpiamente voluntaria, es decir, son gente que sabe dónde va perfectamente y que cuenta con toda la información, o ya sea voluntarios engañados en el sentido de que esas personas organizan pues generalmente a personas en situación de desamparo, en situación de pobreza e intentan sacarse algún tipo de beneficio monetario con ello. Pero claro, se trata de, digamos, individuos privados, de iniciativa absolutamente privada, y no se trata en ningún caso de que Rusia esté reclutando cubanos. Y ojo, ahora mismo no estoy intentando justificar a Rusia, voy a más. Si Rusia estuviera reclutando cubanos, ¿qué pasaría exactamente? O sea, ¿cuál sería el problema? Si hay personas que quieren ayudar a la Federación de Rusia, pues se les da esa vía libre para hacerlo. Es más, en España mismamente hay un montón de personas que de alguna manera han ayudado al ejército ucraniano y no les estoy viendo ahora mismo entre rejas. O sea, que Occidente ahora no se me ponga tampoco el más hipócrita del patio, pero la realidad es que de momento al menos esos 17 cubanos de los que hablan ahora, una red de reclutamiento, todo eso se trata siempre de iniciativa privada. De hecho, generalmente cuando esos voluntarios llegan, si es que terminan llegando a Donbass, también terminan luchando en compañías privadas, porque no solo tenemos el PMC Wagner, hay muchas más compañías privadas, más pequeñas, menos conocidas y tal, y generalmente es precisamente allí donde suelen terminar luchando.
Y por último, la tercera mentira occidental ya la habíamos comentado en uno de los informes anteriores, así que todos aquellos que queráis saber más, sencillamente no tenéis más que ver el informe en cuestión. En resumidas cuentas, se trata del último ataque de supuestamente Rusia contra la localidad de Konstantinovka, un vídeo en el cual, de hecho, yo juraría que no había publicado ningún material explícito y terminó con la edad limitada, o sea, monetización limitada en YouTube, pero sobre todo la edad, o sea, que le han puesto como un límite de edad, que no lo pueden ver menores de 18 años, creo. O sea, una cosa, yo cada vez que se da algún dato real, cada vez que de alguna forma se desmiente con argumentos la propaganda occidental, los vídeos terminan pues en saco roto, por decirlo de una forma suave. Pero claro, pues a lo que vamos, ¿no? Entonces el Anthony Blinken justo estaba en Kiev, qué casualidad, se había producido un ataque ruso contra la población civil, un mercado, madre de Dios, en Konstantinovka, pero hubo una serie de indicios que nos indicaban que la autoría del ataque podía no estar tan clara. Y no lo digo solo yo, sino que también ya lo reconocieron en sus respectivas cuentas de Twitter algunos de los mayores propagandistas occidentales, para que os deis cuenta de las vueltas tremendas que da la vida. En este caso hablamos del señor Röpke, que escribe para el periódico alemán Bild y que en su cuenta de Twitter ponía lo siguiente: a juzgar por dónde mira la gente escuchando el sonido antes del impacto y un probable reflejo del proyectil entrante en un automóvil, el cohete que impactó en Konstantinovka vino del noroeste. Espero que sea posible afirmar ese hecho sin que nos insulten. Obviamente el señor Röpke se refiere a que pues espera que todavía pueda comentar algo en la vida sin que le terminen llamando prorruso, porque ya sabéis que dentro de la propaganda otanista y dentro de la comunidad otanista en las redes, todo aquello que tenga un mínimo de verdad y sobre todo todo aquello que no se corresponda con el relato ucraniano, ya sea cierto o no, es necesariamente propaganda prorrusa y no hay absolutamente nada más que hablar. Pero fijaos hasta qué punto llega la censura y hasta qué punto llega este relato único, que yo en mi cuenta de Twitter subía un vídeo donde explicaba, ¿no?, más o menos lo mismo que decía el señor Röpke, le añadía algún que otro comentario más, le añadía además otras pruebas que me parecían relevantes, pero explicaba el por qué todo indicaba que el misil que había llegado a Konstantinovka pues no era ruso, sino ucraniano. Ya sabéis que en Twitter recientemente ha aparecido este recurso de añadir contexto. Y si bien algunas veces la gente añade contexto de una forma que ayuda, otras veces añade contexto y se queda allí sin que eso realmente haga nada que no sea despistar a la audiencia, para que como que parezca que hay una mentira dentro del vídeo sin que realmente la haya. O sea, fijaos, a mi publicación Twitter le añadió, bueno, los lectores de Twitter, y por eso os digo que los que me queráis apoyar en Twitter, pues la verdad es que lo agradecería mucho, porque este tipo de contexto añadido, por ejemplo, la gente va votando si le parece útil o no, y generalmente la gente que apoya a la OTAN vota simplemente que le parece útil porque se trata de un contexto que supuestamente desmiente lo que yo digo, o sea, independientemente de que sea verdad o mentira, eso no les importa. Así que ahí votar no útil quizás sería ahora sí útil para que ese contexto lo terminaran quitando. A veces lo quitan, otras veces no. Por si acaso he sacado la captura de pantalla para que lo veáis, porque lo que realmente citan allí y lo que ponen como contexto, lo que ponen como un hecho por encima, ¿no?, de las pruebas que yo presento, es sencillamente la opinión de un periodista propagandista occidental que advierte, o sea, que dice que por supuesto el ataque tiene autoría rusa, pues como si yo te digo, sin presentar ninguna prueba ni absolutamente nada. Siempre me parece, o sea, de verdad alucinante el hecho de que desde un lado se presenten mogollón de pruebas y desde el otro lado simplemente les basta decir que ha sido un ataque ruso. Pues no sé, como si yo te digo que soy la persona más inteligente del mundo. Es que no hace falta absolutamente nada más, no hace falta demostrarlo. Bueno, yo me lo creo y eso es lo importante. Es de verdad, a mí me sigue pareciendo alucinante, pero a lo que voy es que lo añaden como contexto y lo único que pone el señor es que por supuesto era un ataque ruso,
por un lado, y por otro, que ahora los propagandistas prorrusos van a intentar decir que es un ataque ucraniano, como advirtiendo que cuidadito, que no os fiéis de nadie que os presente una mínima prueba, porque por supuesto ya conocemos los hechos y los hechos son que se trata 100% de un ataque ruso contra la pobrecita Ucrania, que a todo esto, pues leyendo vuestros mismos comentarios, no tiene ningún sentido. O sea, justo el día que llega a Estados Unidos, que es el día que mejor le viene a Ucrania que haya un ataque ruso contra su población civil, va a Rusia y gasta sus misiles, que valen una millonada, porque los misiles de ese calibre que llegan hasta ese pueblo, o sea, si de verdad fuera un misil de tan largo alcance, o sea, valen una barbaridad, tanto occidentales como rusos. ¿Y para qué? Para reventar un mercado, o sea, para fastidiar 4 tiendas y para además, para que Occidente le pueda dar más armas a Ucrania. O sea, es que es absurdo, es totalmente absurdo, es que no tiene sentido que además ese día, porque en Rusia, bueno, desde Occidente se vende que son tontísimos, que somos tontísimos, ¿no? Pero en realidad no tanto, o sea, tenemos un mínimo de dedos de frente. A lo que voy, pues por un lado está este tema, que le han añadido un contexto, que ya veis, es realmente una herramienta puramente propagandística, porque si el contexto realmente desmintiera algo de la noticia o al menos ofreciera una fuente de información alternativa, vale, pero teniendo en cuenta que lo único que ofrece es la opinión de un propagandista occidental, pues no sé exactamente para qué hay que añadir eso allí, aunque bueno, sé perfectamente para qué hay que añadir eso ahí.